Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a la sesión de hoy. Hoy vamos a ver Cloud App Security. Esta es la agenda para hoy. Vamos a ver qué es Cloud App Security, cómo funciona, cómo se hace el despliegue. Veremos una comparativa de CAS con Microsoft Office 365 y G Suite. Una lista de preguntas frecuentes que he considerado de utilidad y, bueno, una lista de enlaces también para que podáis hacer la prueba gratuita, encontrar las hojas de producto, encontrar la guía de administración y demás. También veremos un entorno en producción donde no vamos a poder hacer cambios, pero bueno, veremos cómo interactúa y cómo funciona. Bien, ¿qué es CAS? CAS es una solución de software as a service que nos permite la securización de entornos cloud. Entornos cloud nos referimos a G Suite, a Dropbox, a Salesforce, cualquier sistema, bueno, cualquiera no, pero muchos sistemas que están en cloud. Lo hacemos mediante conexión o lo hacemos mediante conexiones con APIs, de modo que no tenemos que hacer ningún tipo de cambio en los endpoints. Es totalmente transparente para los usuarios, salvo obviamente en el momento en el que actúan, específicamente pues, para correo electrónico y si encontramos alguna fuga de información o algún virus. En ese momento sí que lo van a notar, pero para todo lo demás pues no tenemos que cambiar ni registros MX en los dominios de correo electrónico, no tenemos que hacer ningún cambio absolutamente. En cuanto a Office 365, nos sirve para inspeccionar todo el correo electrónico. No únicamente el correo que sale o que entra de la organización, sino también el que va, digamos, de este a oeste, de un usuario a otro. En un entorno on-premise donde tenemos un servidor Exchange y quizá un MTA que nos hace de anti-spam, este sistema anti-spam controla únicamente el correo que entra y sale de la organización, el correo que va de un usuario a otro no sale en ningún caso de un exchange o del servidor que sea, de modo que un usuario interno puede estar enviando un virus por correo electrónico a otro usuario del mismo dominio sin que ningún sistema pueda controlar eso. ¿Cómo funciona? Bien, como os decía, la integración se hace mediante APIs, es totalmente transparente y lo que hacemos es integrar Cloud App Security contra estos sistemas cloud. Aquí se analizan todos los correos en el caso de Office 365 y nos permite también, por ejemplo, la recuperación de correos con contenido malicioso incluso después de su entrega. ¿Sí? El usuario ve cómo le entra el correo electrónico o vería cómo le entra el correo electrónico en el caso de que estuviera mirando la pantalla en ese momento, el correo entra y sin hacer nada, cuando CAS detecta que aquel correo que se ha enviado es un virus, lo va a recuperar, digamos, y lo va a poner en cuarentena o va a hacer lo que tenga que hacer en base a la configuración. Podremos eliminarlo, podremos meterlo en cuarentena, lo que queramos configurar. Dentro de CAS tenemos el motor de Capture ATP que ya está incorporado también en los SMAs, en los firewalls, en nuestros SMAs o los firewalls. Es el mismo motor, analiza el mismo tipo de ficheros y cualquier correo con un fichero adjunto, pues esos adjuntos serán tratados del mismo modo. Tenemos también protección contra URLs maliciosas. De manera sencilla, pues cualquier URL que vaya integrada en el cuerpo del correo electrónico, podremos protegerla en el momento del clic. Bien, el despliegue se hace en muy pocos minutos. Lo que hacemos es activar y aprovisionar la licencia, registrarla en MySonnyWall, definir cuáles son las aplicaciones que vamos a proteger y a partir de ahí tendremos
que entregarle un usuario y un password y aceptar unos cambios que va a hacer CAS en los sistemas cloud, y a partir de ahí tendremos protegido. Aquí os he puesto es un vídeo, pero es muy... está sin sonido, debería estarlo. Perfecto. Para que veamos que esto hacerlo cada momento es complicado, donde hacemos la selección de la aplicación de las que podemos tener, de las que tenemos disponibles, mejor dicho. Y una vez que hacemos la selección, pues veremos que, a ver si, aquí. Bien, podemos, aquí ha seleccionado Office 365 en modo, vaya, si lo toco. Bien, entonces seleccionamos Office 365, podemos hacerlo en modo automático o en modo manual, donde habrá que bueno, pues introducir usuarios, dar permisos a esos usuarios y demás. Si lo hacemos de modo automático, la consola nos va a solicitar más adelante, aquí, que hagamos login en la suite. Y una vez que hacemos esto, nos pide autorización para leer y recoger datos, ficheros, etc. Obviamente tenemos que hacer clic en aceptar. Y lo que vamos a hacer, lo siguiente es autorizar la seguridad de Office 365. En el siguiente punto, pues aquí tenemos que autorizar, pues como veis aquí, las autorizaciones que se dan pues son muchísimas: acceso a directorio, leer y borrar ficheros, enviar correos en nombre de usuarios, absolutamente todo en realidad. Una vez que hacemos clic sobre esto, que ya podemos esperar que no tarda demasiado, ya tenemos Outlook aprovisionándose y podemos decidir aquí, una vez que tenemos la organización, si queremos proteger toda la organización o solo algunos grupos específicos dentro de ella. Si seleccionamos toda la organización, pues será obviamente toda la organización, pero en el caso de los grupos podemos definir para qué grupos vamos a utilizar la protección de CAS y para qué otros grupos no. Simplemente los otros usuarios pues serán ignorados. Los correos que salgan o entren a esos usuarios serán ignorados. Bien, una vez que tenemos los datos ya dados, pues podemos ir añadiendo, dándole al botón de Start de las aplicaciones que forman parte de Office 365 porque ya los permisos están dados. Simplemente hay que darle al botón de Start. Y a partir de ahí, pues ya hemos acabado. Le damos a... Bueno, nos indica obviamente que va a tardar un ratito porque tiene que empezar a leer toda la información. Le damos a arrancar ahora y ya esto nos va a llevar a lo que es la consola de gestión. Y aquí, ok. Y aquí ya caeríamos en la consola de gestión, que si nos fijamos abajo, bueno, si hago esto no sale. Si nos fijamos abajo aparece Office 365 Scanning Users, Office 365 OneDrive Scanning Files y lo mismo para SharePoint. ¿Sí? Y aquí hemos acabado de hacer la integración. Eso es todo, no hay más. Luego, evidentemente, pues sí que vamos a darle al siguiente. Aquí está. Una vez que hemos acabado esa integración, que lo único que hemos tenido que hacer es activar la licencia y darle las credenciales de acceso, 4 clics y lo tenemos funcionando. Una vez que ha aprovisionado o que ha encontrado todos los usuarios, todos los ficheros, se ha leído todos los ficheros, obviamente esta primera lectura pues dependerá del tamaño de la organización, que tarde más o menos, pero es totalmente desatendida. Como administradores no tenemos que hacer absolutamente nada. Es algo que hace la API contra Microsoft y no hay ninguna intervención necesaria por nuestra parte. Una vez tenemos esto, entramos en lo que es nuestra consola de CAS, donde vemos pues, los típicos dashboards de malware, phishing, shadow IT o
DLP y o anomalías que pueden haberse detectado. Resumen de los correos. Aquí, como tienen aplicadas todas las opciones, fijaos que cada una de las distintas anomalías o avisos que nos da el sistema, pues tienen un icono propio, y este icono, pues si es Google Drive, pues tiene el color este verde, si es Gmail, pues tiene el correo electrónico. O sea, que ya cada una de las aplicaciones distintas nos va cambiando el icono para que de manera visual sea algo más sencillo. Tenemos eventos de qué es lo que está pasando, de pues, si se ha detectado algún fichero malicioso en algún correo, este tipo de cosas. Podremos ver incluso los adjuntos de un correo electrónico. Este login.pdf, podríamos verlo, se ha detectado que es un attachment malicioso de una cuenta de correo electrónico en concreto, livedemo.sonygoogle.com, del usuario de Selbeck. Y obviamente podremos definir políticas para todo ello. Las políticas las veremos ahora en el entorno en producción en tiempo real. Aquí simplemente, pues, para cada una de las aplicaciones que hemos protegido, Office 365, OneDrive, SharePoint, Gmail y demás, pues para cada una de ellas podremos tener políticas distintas que apliquen a todos los usuarios de la organización o a algunos grupos de la organización, de modo que la configuración puede ser bastante granular. Dentro de CAS tenemos lo que es el menú de Analytics, que nos dan reportes o informes para cada uno de los servicios, pues unos sumatorios de cuántas fugas o entradas que han dado un aviso por fuga de información. No siempre lo son, como aquí tenemos absolutamente de todo, tarjetas bancarias, cuentas de banco y demás. Hay veces que esos correos es necesario que salgan a Internet por cualquier motivo, y en ese caso DLP va a intervenir y en principio lo va a parar. Ya veremos ahora más adelante que podremos definir qué pasa cuando CAS detiene un correo electrónico, si nos centramos en el correo electrónico. Bien, aquí lo que tenemos es un resumen de qué hace. Es decir, tenemos anti-phishing, el Zero Day Malware con la funcionalidad de ATP, todos esos ficheros que no se sabe seguro si están dentro de nuestras firmas globales, digamos. Esos ficheros son enviados a servicios cloud con ATP, son ejecutados y en base a su comportamiento, con un sistema multimotor, ya sabéis, en base a su comportamiento durante la ejecución, se va a marcar como malware o no. Tenemos también DLP, o la protección frente a fuga de información, aquí con varias categorías que veremos también. El Account Takeover Protection, tendremos visibilidad de desde dónde hacen login los usuarios. Podremos detectar y prevenir los accesos de los llamados Supermen, ¿no? Pues hombres o personas que hacen login desde España y 5 minutos después están haciendo un login desde Rusia. Pues eso no es bueno o no es normal. Entonces, eso la consola nos va a avisar de esos comportamientos y nos va a ir indicando. En cuanto a comparativa de funcionalidades, nosotros tenemos dos licencias, CAS Basic y Advanced. La diferencia entre las versiones Advanced y Basic son que, por ejemplo, pues no tenemos Email Encryption, no tenemos el Data Leak Protection, la DLP, y lo mismo para los ficheros guardados en SAS. Además de esto, con Advanced podemos proteger hasta 10 aplicaciones, es decir, Office 365, Google, Workspace, Box, Dropbox, Citrix, ShareFiles, y con la versión Basic tenemos únicamente Office 365 y Google Workspace. Si hacemos la comparativa contra los Office 365 Essentials, Premium o M365 Business, pues vemos que estamos siempre por encima en cuanto a funcionalidades
incluso con la versión premium. Bueno, aquí hay una comparativa en cuanto a precios. Veis que también estamos en mejor entorno. Para G Suite, aquí tenemos Google Business, Enterprise Education y Enterprise Education. Y bueno, como veis, lo único que no tenemos es el email encryption, que solo funciona con Microsoft. Esto lo veíamos en la ventana de antes, en la comparativa de antes. Y en Google Business, pues nos falta el ATP Attachment Analysis y todo desde encriptación a fuga de información, el escaneo, obviamente, de ATP y el Account Takeover. ¿Sí? En beta parece que para Enterprise tenemos Account Takeover y, bueno, en las versiones más avanzadas sí que pues, nos van cubriendo un poco más. Lo que no he encontrado aquí es una comparativa de precios. Preguntas frecuentes que nos encontramos que nos hacéis. ¿Qué es Shadow SAS? Por ejemplo, cuando nosotros entramos en el CSC, encontramos, ahora lo veremos, un botón al lado de este servicio de cache que se llama Shadow SAS. Este Shadow SAS es una detección de IT apoyada, o nos apoyamos en el correo electrónico para detectar aplicaciones que se estén ejecutando. ¿Sí? De modo que si alguien envía, pues qué sé yo, un acceso de Dropbox por correo electrónico, pues se detecta esa aplicación como Shadow SAS. Cuando configuramos cache tenemos posibilidad de configurarlo en modo inline o en modo detección y prevención. El escaneo en línea interceptará todo el correo electrónico y antes de entregarlo al buzón se bloqueará. Es como funciona, por ejemplo, en los firewalls, si estáis más familiarizados, el bloqueo hasta el veredicto del servicio ATP. El correo se detiene y luego se pasa al usuario si es correcto. Si es detección y prevención, lo que hacemos es permitir el correo y luego, si el correo resulta ser malicioso, podemos, como hablábamos antes, cogerlo de la cuenta de correo electrónico y al usuario le desaparecería de su inbox en el cliente de correo electrónico. Bueno, una cosa es bastante más intrusiva que la otra, pero sí que es cierto que para el correo electrónico, pues que tarde 10 segundos más tampoco suele ser un grandísimo problema. Más preguntas. ¿Cuál es la limitación para el análisis de los ficheros adjuntos? Sucede igual que con los firewalls. El servicio ATP soporta ficheros de hasta 10 megas. Ficheros más grandes no son analizados. En los firewalls tenemos otras maneras de trabajar en la que sí podemos exceder de estos 10 megas, pero en cache no. ¿Qué tipos de ficheros podemos analizar en Office 365 OneDrive, SharePoint, SharePoint Online, Google Drive, Dropbox y Box? Los mismos que con ATP en los firewalls. Ejecutables, Office, PDFs, comprimidos o no, y ficheros JAR, APK, JSON, los analizará también. Bueno, infinidad de ficheros. El servicio es el mismo que de Capture ATP de los firewalls, de modo que si ya estáis familiarizados, pues es literalmente el mismo servicio. La más importante que he encontrado, que me hacéis muchas veces cuando hacéis una prueba gratuita de este servicio, que es tan sencillo como ir a SonyWall y activar la licencia gratuita. A partir de ahí empezáis a trabajar con esto. ¿Qué sucede cuando expira esa licencia demo? ¿Y qué sucede cuando tenemos una licencia operativa y caduca y no la renovamos? En el momento de la expiración, el análisis se detendrá, obviamente. Las políticas que eran de protección en línea, es decir, aquellas que separan, o las de prevenir y detectar, las que permiten que el correo pase hasta un veredicto, pasarán a solo monitorización. De esta manera, pues cache no podrá ya intervenir con nada, aunque internamente lo esté haciendo, pero no detendrá nada en ningún caso. Modificaciones de políticas desactivadas. El menú de configuración desactivado.
no es posible hacer ningún cambio en las políticas. Tampoco es posible ver las licencias. Los datos existentes de la consola, los datos de que se ha analizado, los logins, toda la información se borrará al final del proceso después de esos 44 días. Del día 2 al día 44, ¿qué pasa? Bueno, el sistema nos bombardea con avisos de que las licencias han caducado por si queremos renovarlas. El acceso a la consola acá se mantiene, al igual que el histórico. Seguimos sin poder hacer modificaciones, por supuesto, y las configuraciones y licencias se mantienen desactivadas. El día 45, si la suscripción o la demo no se renueva, el acceso a CAS queda deshabilitado y se borra toda la instancia de CAS, incluyendo subdominios y todos los datos del análisis. De modo que cualquier licencia que pasados 45 días no se haya renovado nada, toda la información se borra. Sí, esto es importante saberlo. Luego los enlaces que os he preparado, pues, guía de administración, cómo activar una prueba gratuita y el acceso a Live Demo. Bien. Para verlo funcionar, como siempre, la gestión de este producto es, por supuesto, cloud. Y aquí hacemos login en cloud.sonyworld.com, que, como sabéis, nos llevará al CSC. Vamos a escribir esto bien. Bien. Aquí hemos caído en Capture Security Center, que es la gestión o la consola de consolas que llamamos, donde tenemos el acceso a My Sony Wall, es decir, licenciamiento, registro de equipos, pruebas gratuitas, donde tenemos acceso a Network Security Manager, en su versión cloud, a la gestión o la consola de gestión de productos wireless y switches, a la consola de gestión del endpoint, del Capture Client, y tenemos, además del Hosted Email Security, Cloud Edge y SMA, la consola de Cloud App Security y el Shadow IT que comentaba. Esa ventanita del CSC se mantiene . Bien. Ahora. Bueno. Bien, estaba diciendo, esa ventanita del CSC se nos mantiene. Cuando accedemos a través de cloud.sonyworld.com, la ventana siempre nos permite movernos de un sitio a otro. Si vamos directamente, pues en este caso a esta URL, que podríamos hacerlo, obviamente no tendremos el acceso de manera fácil a My Sony World y Network Security Manager, por ejemplo, que tengo aquí las licencias también, o acceso a My Sony World. Sí que podemos hacerlo, podemos acceder en una pestaña del navegador a My Sony Wall, en otra a NSM y en otra a CAS, pero
el acceso a Capture Security Center o a CSC pues, nos permite estos cambios cómodos de un sitio a otro. Bien, esto, como decía, es una configuración funcionando. Tenemos aquí las distintas aplicaciones que se pueden proteger. En este caso se está protegiendo OneDrive y Exchange Online. Y tenemos opción de, porque yo tengo la licencia avanzada, donde puedo poner más aplicaciones, de marcar SharePoint, Gmail, Citrix, Dropbox, Box y Google Drive. Obviamente las opciones de Gmail y Google Drive no son para una cuenta de Gmail o de Google Drive. Bueno, tienen que ser cuentas corporativas, quiero decir. No vale, aunque tengamos un Google Drive de 1 tera, eso no nos vale, tiene que ser una cuenta corporativa. De modo que si quisiéramos simplemente añadir Gmail, pues habría que darle aquí el botoncito de Start y ya estaría el API intentando hacer ese vínculo. Esto es una licencia de demo, como veis aquí. Las licencias de demo duran 30 días y son totalmente funcionales. Es una versión con todas las opciones disponibles. El dashboard. En el dashboard tenemos, por ejemplo, pues un mapa de dónde se ha hecho login a nivel mundial y aquí es donde veríamos si hay algún login extraño desde algún otro sitio. Pues en este caso no lo hay. Están todos localizados. Y tenemos un resumen de malware, phishing, shadow SaaS o correos, en este caso Office 365, bloqueados por DLP. En este caso, pues vemos que están todas en verde, salvo Shadow SaaS, que ha detectado pues, Google y WeTransfer, y todavía nos aparece como pendientes porque tendríamos que autorizar estas aplicaciones. Esto es informativo, simplemente el enlace ha salido, simplemente nos está dando la información de que existen estas aplicaciones que podrían ser ocultas. Bien. Si vemos las políticas de configuración, obviamente las políticas de configuración nos ofrece de las aplicaciones que tenemos activadas y, por ejemplo, aquí tenemos las políticas de Click Protection, que es para la protección de correos electrónicos o de enlaces que me hayan venido en el cuerpo de correo electrónico, de modo que si ese enlace me lleva a algún sitio malicioso, CAS es capaz de detectarlo y de prevenir ese acceso. Podemos entrar en la configuración de este servicio y simplemente pues, vemos que el estado está ejecutando, podríamos pararlo, qué es lo que está protegiendo y el modo inline en el que únicamente puede estar este servicio. En avanzadas tenemos pues, cuál es la severidad que queremos marcar aquí para esta protección y a quién vamos a avisar en caso de que se detecte algún enlace. Bien. Luego tenemos, por defecto, políticas de DLP y de protección de amenazas de correo electrónico. En cuanto a las fugas de DLP, aquí vemos algo similar. El running está en modo inline. Aquí vemos que está marcado para todos los usuarios. ¿Sí? Bueno, son obviamente... Venga. Está marcado para todos los usuarios. Si hubiéramos especificado qué usuarios o qué grupos de Active Directory de Office, pues tendríamos la posibilidad de generar políticas distintas en base a grupos de ese Active Directory o de ese Office 365. Criteria de qué es lo que se va a parar o de qué se va a detectar y la sensibilidad. Sí, pues aquí tenemos el Personal Identify Info, el Personal Health Info,
financial, contenido encriptado, control de acceso, propiedad intelectual. Tenemos el Payment Card Industry, es decir, tarjetas bancarias. Estos son, se me da de la cabeza, bueno, currículos, eso es. Y SOX e IPAs para temas de cumplimiento más americano. Luego en la pestaña de avanzadas ya veremos que todas las políticas se comportan más o menos igual. Pues qué pasa cuando algo se ha detenido. En este caso pues está marcado para que se bloquee y el usuario es alertado y se le permite restaurar el correo electrónico. Tenemos aquí las distintas opciones. Podemos hacer que el administrador deba pues, autorizar ese correo electrónico, que el usuario, que ese correo se bloquee y sea enviado como correo encriptado. Recordad que ese encriptado funciona únicamente para Microsoft. Si estamos con Gmail, esto no se puede hacer. De hecho, no nos aparecería en las opciones, tampoco está encriptado. ¿Sí? Y bueno, podríamos ejecutar la acción de no hacer nada, que sería simplemente apuntarlo en los logs. Luego el correo electrónico que llega al usuario cuando se bloquea lo podemos editar. Para la edición pues tenemos es un correo electrónico, podemos escribir aquí tranquilamente, no hay que hacer nada extraño con esto. Y ese es el correo que va a llegar al usuario que envía hacia Internet o a un usuario vecino, digamos, de su mismo dominio, un correo. Inmediatamente el DLP le dice, oye, parece que estás intentando enviar un correo con información sensitiva, bla, bla, bla. Y en el caso de que se pueda liberar, tendrán un iconito, un enlace para la liberación de ese correo electrónico. Muy sencillo de configurar. Detección de amenazas en correo electrónico. Mismo si está ejecutado en detección y prevención, en este caso. Podríamos tenerlo monitorización o protect. Y en avanzadas tenemos pues qué sucede cuando es un attachment malicioso, si es phishing, si es sospechoso de ser phishing, si es sospechoso de ser malware, si es spam. Y para cada uno de ellos pues tendremos las opciones de poner en cuarentena y alertar al usuario, permitirle la restauración o que sea el administrador quien tenga que autorizar el correo electrónico, lo mismo para el phishing, mismas opciones. Para los sospechosos de phishing también, sospechosos de malware, exactamente lo mismo, y spam, pues en este caso igual. Las opciones son bastante parecidas todas ellas. Luego podemos obviamente editar el mismo correo electrónico, pues en este caso pues es un poco, asusta un poco más, con la línea en rojo, tiene que ser así, pero podemos editarlo y hacer lo que queramos con él. De nuevo a quien enviamos las alertas y, bueno, como veis es un producto muy sencillo de utilizar. Para OneDrive tenemos algo similar, que es esos usuarios o esos ficheros que son malware. Bueno, en este caso lo ponemos en cuarentena y el usuario es alertado. Estas cuarentenas son carpetas dentro de la misma, del mismo disco OneDrive. Solo que el usuario no se lo puede descargar, pero están allí. No es que cache o el servicio cache tenga un almacenamiento y cogemos los ficheros y nos los copiamos, no. Los ficheros están siempre en Office 365, pero se meten en una carpeta que hemos creado nosotros que se llama cuarentena. ¿Sí? El usuario podría ver el contenido de lo que hay dentro de esa carpeta, pero no hacer una descarga porque cache se lo impide. Se lo impide a no ser que tengamos permisos para restaurar el fichero, obviamente, entonces sí que podremos mover los ficheros a la carpeta, digamos, normal y descargar esos ficheros. Mismas opciones de
de si alertamos o no a los usuarios y de quién puede liberar esos correos. Luego tenemos para el correo electrónico pues capacidad de explorar los correos electrónicos que se han enviado o que se han recibido en la última hora o en las últimas 6 horas. ¿Sí? Y vemos pues, los correos que se han enviado y demás. En analíticas podemos añadir consultas nuevas y tenemos consultas para el correo electrónico, mailboxes, eventos de la gestión, usuarios, adjuntos y demás. En base a lo que vayamos seleccionando, pues la consulta que creamos nos va a permitir seleccionar o hacer unas cosas u otras. Aquí nos dice condiciones no está en cuarentena, no está borrado y demás. Y podemos ir añadiendo distintas condiciones o condiciones aquí para ir controlando los correos. Podremos ver los correos, los adjuntos, absolutamente todo. Este es un sistema que obviamente, como todos los sistemas anti-spam, podemos llegar a ver el correo completamente. Si es que a quien se le dé acceso al sistema, pues igual que cuando estamos dando acceso a un Exchange, el administrador de un Exchange puede leer todos los correos si quisiera hacerlo, y esto pues tiene implicaciones o puede tener implicaciones serias, ¿no? Analíticas de Office 365 con los correos entrantes y salientes, los usuarios, external users, attachments, son resúmenes. Así que podemos hacer pues es ir y que nos muestre una consulta de qué attachments se han enviado. ¿Sí? Todo esto, como veis, es ir moviéndonos entre todos ellos y entre los botones y vamos viendo pues correos entrantes o salientes, incoming attachments, pues que son los attachments que se han recibido en la red de los últimos, en base a la franja horaria que hayamos puesto, y similar para OneDrive. Ficheros que se han movido, los sistemas que tenemos de análisis, los que están activados y si hay alguna amenaza nos lo diría. Aquí no hay ninguna actividad. Y en ShadowSAS, pues lo que veíamos antes de las aplicaciones, el WeTransfer y Google.com. Aquí, como son pocos usuarios, pues en realidad no hay mucha actividad. Un report de resumen. Vemos un sumatorio de los totales para ver pues, el estado de la nación, ¿no? del sistema de Office 365, pues los correos que se envían o que se han parado con DLP, phishing, suspicious y demás en la última semana, mes o el total. Y estos reportings podemos también ir o se van programando y nos los va a descargar o podemos ir descargándolos para poder guardarlos. Tendremos acceso a las cuarentenas. En este caso, como los usuarios tienen permiso para recuperar los ficheros de las cuarentenas y el administrador no tiene que interactuar, no hay ningún correo. Aquí estamos viendo Office 365 en cuarentena y de OneDrive pues supongo que tampoco. Si lo hubiera, simplemente tendríamos que marcar. Aquí veríamos quién lo envía, a qué destino, cuál es la dirección, el asunto, el attachment y demás. Y podríamos incluso ver el correo, ver el cuerpo del correo, ver el adjunto e incluso descargar el adjunto si quisiéramos. Todo eso se puede hacer. En el caso de que los usuarios tuvieran que pedir autorización al administrador para hacer la restauración de un fichero o de un correo electrónico, esa petición llegaría aquí y el administrador la vería. Entonces simplemente pues podríamos lo mismo, o restaurar o declinar esa restauración después de haber comprobado. Todo se queda guardado y auditado, de modo que incluso si un usuario con privilegios de administrador aquí ha abierto un correo electrónico, esto se va a ver. De hecho, cuando abrimos un correo electrónico, la aplicación nos avisa, nos dice, oye, esto que estás haciendo puede ser, digamos, poco elegante y va a quedar auditado. ¿Estás seguro? Sí, adelante. Puedes verlo, puedes leer el correo, descargar el adjunto, lo que quieras, pero todo queda auditado de quién ha hecho qué. De modo que, bueno,
Eso siempre es útil. Por último, configuración, las aplicaciones que estamos protegiendo, que veíamos antes. En Security App Store tenemos la posibilidad de pausar o hacer un stop del motor completo de DLP, del anti-phishing, la configuración de las anomalías, y en este caso, pues, anomalías se refiere a los logins extraños, ¿sí? Entonces podemos jugar con esto también. Podremos parar los motores de Advanced Threat Protection. Aquí estaréis pensando, bueno, qué tontería, eso lo hago en la política porque puedo marcarle la política que no se esté ejecutando. Bueno, este caso solo tiene una política, pero si tenemos un caso con 60 políticas, porque tenemos muchos grupos de Office 365, aquí paramos el motor completo y afectará a todas las políticas y no tendremos que hacer el cambio en 60 políticas. ¿Sí? De modo que, bueno, en esos casos sí que tiene más sentido. Y el Click Time Protection, que es pues, la prevención de URLs. Aquí en este caso se habilita así de sencillo. Luego tenemos posibilidades, cómo no, de hacer, digamos, listas blancas de anomalías, es decir, pues una dirección IP que siempre, o un usuario que me aparece como anómalo haciendo login desde algún otro país y resulta que está siempre usando o usa VPNs que le conectan a Alemania con un túnel Olmode y después está en Francia y luego está en Estados Unidos y aparece logueado desde sitios distintos del mundo, pero lo tenemos controlado. Pues se puede permitir y no pasa nada, dejará de reportarse como una alerta. Lo mismo para el anti-phishing. Podremos permitir ciertas URLs pues, para que nos envíen ficheros sin que sean marcados como el anti-phishing y hacer lo contrario. Correos, cuentas de correos o enviadores por IP que sean siempre bloqueados. Excepciones para el Click Time Protection, también podremos hacerlas. Y aquí es donde tendríamos el resumen. Luego tenemos las licencias. Las licencias obviamente se compran en paquetes y se asignan a todos los usuarios de nuestro Active Directory, a los grupos que hayamos tenido. Estas licencias son por usuario. Por ejemplo, los buzones compartidos un buzón compartido en Office 365 está cubierto si uno de los usuarios que accede a ese buzón compartido está marcado con una licencia. ¿Sí? El usuario borja.deoz, o sea, bdeoz@sonyworld.com tiene un buzón compartido. Ese buzón no necesita licencia porque yo ya tengo una licencia. ¿Sí? Pero también estará protegido. Eso también es una pregunta que nos hacen bastante. Está en la guía de administración, eso lo explica, pero bueno, es importante saberlo, que los buzones compartidos están protegidos siempre que haya algún usuario que acceda a él. ¿Sí? Porque digamos que CAS en la nube pues va tirando del hilo y dice el usuario tal accede a su buzón y a este otro, de modo que tengo que analizar este otro. Aunque después haya 30 usuarios más que accedan a ese buzón compartido y que no tengan la licencia. Ese buzón estará compartido. Bien, eso es lo que quería enseñaros hoy. Si tenéis alguna pregunta, pues el momento parece que sí. Voy a parar la grabación y es...